quiero decirles que el día de hoy nos acompaña la directora de los programas de neurorehabilitación de CANI y de Avanza Salud IPS, y también es la representante legal de la Fundación Reintegra, quien apoya todos estos espacios. Ella es la doctora Erika Ochoa, y aprovechen que tenemos esa eminencia el día de hoy aquí, así que bienvenida, doctora, aquí se las presento. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio, los estamos esperando a todos para que podamos compartir algunos conocimientos respecto a este bonito tema. Así es, bueno, como este video queda grabado, la idea es que empecemos como a ir hablando sobre el tema. El día de hoy, como les decía, vamos a estar hablando sobre la discapacidad intelectual y las generalidades. Doctora, bueno, hablemos un poquito de quién es la doctora Erika. Bueno, como decías previamente, yo soy neurólogo clínico, trabajo en CANI y en Avanza Salud, que son dos IPS ubicadas en la ciudad de Medellín, que se especializan en la rehabilitación de personas con discapacidad intelectual, entre otras patologías neurológicas. Así es, bueno, les cuento que la doctora Erika fue la que tuvo la idea de crear la Fundación Reintegra. El objetivo de la Fundación Reintegra, bueno, yo siempre les he contado por ahí, pero qué mejor que la doctora Erika para contarnos ese sueño, esa misión, esa visión que tiene con respecto a la Fundación. Sí, la Fundación nace en realidad de la necesidad de muchas personas de acceder a la rehabilitación, y que es conocido que en nuestro medio no es fácil acceder a servicios integrales de rehabilitación. Y viendo esa necesidad en la población general, quisimos ofrecer a estas personas esa posibilidad, porque sabemos que es necesario y que quien participa de ella pues disfruta de grandes beneficios en integración social, en integración en sus círculos familiares, en su desempeño. Entonces la verdad es que fue más bien como visualizar que todas las personas que tenían algún grado de discapacidad, principalmente inducida por patologías neurológicas, tuvieran la posibilidad de rehabilitarse integralmente. Así es. Bueno, tenemos en este momento algunas personas conectadas. Recuerden que si están escuchando mal o hay alguna interferencia, nos cuentan, por favor. Bueno, y bueno, estos espacios son precisamente para traerles a ustedes estos conocimientos de valor, que no tienen ningún costo para ustedes, así mismo como los procesos que hacemos en la Fundación Reintegra en cuanto a la rehabilitación. Y bueno, está aquí la parte de educación, y como tenemos por ahí un curso que ya está en este momento disponible para ustedes, vamos a hablar qué es la discapacidad intelectual. Entonces iniciemos con eso. ¿Qué es la discapacidad intelectual, doctora? Bueno, la verdad es que la discapacidad en general es bien conocida por todos nosotros como esa condición que limita a las personas a participar en sus diferentes entornos. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, en realidad está definida por los organismos competentes como aquella persona que tiene un desempeño cognitivo menor a un valor determinado, y además que tiene dificultades en adaptarse a sus diferentes entornos, lo que llamamos la capacidad adaptativa. Hoy en día, pues digamos que la definición está basada en esos dos términos, en un desempeño cognitivo inferior y en una dificultad para adaptarse a sus diferentes entornos, es decir, en su capacidad adaptativa. En términos coloquiales, digamos que es aquella persona que en algunas pruebas se dice que tiene un coeficiente intelectual bajo el promedio y que además tiene dificultades para desempeñarse en sus entornos sociales, familiares y en hacer actividades, digamos, laborales, entre otras. Eso así lo podríamos definir. Hay una numeración. ¿Cómo sé que tengo un coeficiente intelectual entre la media o bajo la media? ¿Cuál sería como esa numeración? Digamos que la población promedio y el valor normal de un coeficiente intelectual está alrededor de los 100 en puntos.
Y cuando hablamos de discapacidad intelectual, significa que la persona tiene una capacidad intelectual inferior a 70, basada en las pruebas que determinan esa numeración. Por debajo de 70 se define, repito, una discapacidad intelectual, pero la gravedad en realidad va variando de acuerdo al puntaje que se le va asignando a esa capacidad cognitiva. Por debajo de 70 será una discapacidad intelectual leve hasta aquellos graves que son por debajo de 20. Entonces, digamos que el rango va diciéndote qué gravedad de la discapacidad intelectual nos estamos enfrentando. Ok, entonces es de acuerdo como a esa evaluación neurológica que se le hace a la persona, ¿cierto? Bueno, ¿y será que hay personas que tengan una discapacidad intelectual y no lo saben? ¿O es fácil reconocerlo? Es fácil reconocerlo en el sentido de que una numeración te puede decir si tienes una discapacidad intelectual, pero en realidad no es muy confiable porque la verdad es que todas las personas tenemos diferentes momentos por los que atravesamos y necesariamente un número no te puede determinar si eres discapacitado intelectualmente, no. Por eso es tan importante que no solo consideremos el número en puntuación en las escalas, sino que le agreguemos esos otros factores que nos hacen evaluar un paciente con discapacidad intelectual en sospecha. Entonces sería cómo se adapta a su entorno, ¿cierto? Qué apoyos tiene que usar para hacer sus actividades, su condición de salud. Entonces todos esos factores son importantes. Por eso el llamado es no a considerar solo el número cuando estamos hablando de diagnóstico, sino también todos estos componentes que le estoy mencionando. Ok, perfecto. Bueno, entonces hay diferentes tipos de discapacidad, como usted bien nos decía, de acuerdo al puntaje o de acuerdo pues, a las funciones de que haga esta persona, ¿cierto? Las funcionalidades. Entonces, se llamaría discapacidad intelectual leve, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un 70, de un coeficiente intelectual de 70, ¿cierto? Y sí, posterior. Sí. ¿Cómo haría una docente para identificar esto en el aula? O los papás, ¿desde qué edad se puede empezar a determinar que la persona puede padecer una discapacidad intelectual? Pues la verdad es que en un aula es muy difícil hacer un diagnóstico, ¿cierto? Porque definitivamente hay que considerar demasiados factores y se requiere una evaluación especializada para poder determinar todos estos determinantes para hacer el diagnóstico. Entonces, en un aula es muy complejo, pero obviamente uno puede tener signos de alarma, ¿cierto? Un chico que no aprende al ritmo de los demás, que necesita muchos apoyos para poder aprender lo que cronológicamente a su edad debería, ¿cierto? O los desarrollos motores que debe tener a su edad y no tiene, en fin, entonces como que son signos de alarma. Igual los docentes estamos familiarizados y los padres obviamente con lo que de pronto un niño cronológicamente ya debería alcanzar y al no hacerlo pues digamos que deberían recurrir a una evaluación especializada, inicialmente por un neurólogo, y el neurólogo ya determinará qué otras pruebas diagnósticas requiere para poder llegar al diagnóstico correcto. Ok, ¿y a partir de qué edad empiezan esos signos de alarma? No, en realidad, hablando de retraso en el desarrollo, uno puede, digamos que, tener signos de alarma desde temprana edad, cuando ya hay cosas que se deben alcanzar cronológicamente, ¿cierto? Pero en realidad, hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual no varía mucho teniendo en cuenta la edad. Obviamente las escalas sí tienen algunas limitantes por edad, pero como afortunadamente no solo tenemos en cuenta el valor numérico, sino la presencia de otros signos y síntomas en el paciente, podremos hacer un diagnóstico precoz. Ah, claro, perfecto. Entonces sí, sería pues como que empezar a evidenciar esos signos de alarma, ¿cierto? Tanto en la casa como en la escuela. Bueno, hablamos, o bueno, como este tema es de le interesa más que todo a aquellos que estudian el área de la salud. Nos gustaría de pronto abordar un poquito el tema sobre las actualizaciones desde el enfoque médico que se ha hecho, ¿cierto?
Entonces, hace un tiempo se hablaba, por ejemplo, de retardo mental, ahora ya se habla de discapacidad intelectual, que viene siendo como lo mismo, pero ¿a qué se debe pronto ese cambio de ese modelo médico a ese modelo social? Sí, bueno, fíjate que desafortunadamente aún tenemos esa codificación, ¿cierto?, de retraso mental cuando estamos hablando de esa patología orgánica, pues digamos como la patología como tal. Pero cuando ya empezamos a ver la discapacidad como una condición que no es estática, sino que es dinámica y que depende mucho de cómo la abordemos, de cómo la percibimos, entonces ya empezamos a hablar de diferentes modelos de intervención de esa condición que hoy llamamos discapacidad, ¿cierto? Porque genera obviamente impactos en cómo el individuo se desempeña y en sus diferentes entornos. Pero, por ejemplo, ya hoy en nuestras entidades, hablando, digamos, de donde hacemos la rehabilitación, que es desde CANI, desde Avanza Salud IPS, vemos la discapacidad desde un enfoque que consideramos adecuado, que es en un modelo biopsicosocial, ¿cierto? Donde integramos, obviamente, el estado de salud del paciente, es decir, vemos sus características estructurales, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el enfoque médico, pero también obviamente consideramos todos sus entornos sociales, familiares, ¿cierto? Y su desempeño social. Entonces, esa integración de esos tres aspectos nos da la posibilidad de abordar al individuo integralmente y obtener los mejores resultados en rehabilitación. Porque la verdad es que tomamos las condiciones del individuo, las que tiene, las potenciamos y tratamos de integrarlo con esas habilidades que logramos o que tenemos y que logramos alcanzar, mejorar a sus diferentes entornos. Creemos que es el modelo más adecuado, porque de esa manera podemos darle bienestar al individuo y a la familia. Claro, que es el modelo biopsicosocial que realmente humaniza mucho a la persona con una discapacidad, ¿cierto? Porque sí. Entonces ahí están integrando todas estas áreas que son muy importantes para que pueda haber una verdadera rehabilitación, ¿cierto? Y ese modelo, ¿de dónde sale esa idea de hacer rehabilitación multidisciplinaria? Pues exactamente, yo creo que ya basado en el conocimiento de cómo debemos enfrentar al individuo, entonces nace la necesidad de que muchos profesionales participen en la rehabilitación. Porque obviamente tenemos a un médico, ¿cierto?, detrás de esto que nos dice seguramente, bueno, vamos a intervenir a este individuo que creemos que tiene una discapacidad y cómo lo podemos abordar. Entonces allí entran en juego todos estos otros profesionales que empiecen a abordar el individuo desde el área de su comunicación, ¿cierto?, desde su desempeño motor, desde su desempeño ocupacional, integrarlo a sus diferentes entornos con las habilidades que logramos mejorar o potenciar. Exactamente. Entonces, pues esa es como lo que decíamos ahora. No es tanto limitar a esta persona, sino que se puede fortalecer, ¿cierto? Fortalecer las capacidades que tiene, teniendo muy claro que hay algunas cosas que no puede desarrollar, ¿cierto? Por ejemplo, hablemos sobre las personas con discapacidad intelectual leve. ¿Qué pueden hacer las personas con discapacidad leve? O sea, ¿cuáles son las funcionalidades de ellos? Bueno, cada individuo es diferente, ¿cierto? Y tiene características individuales. Definitivamente eso es un aspecto muy importante a considerar, porque siempre tratamos de encasillar a los individuos con discapacidad intelectual y no es tan fácil y no es lo adecuado, porque efectivamente, así como nosotros que tenemos aparentemente capacidades cognitivas adecuadas, somos diferentes entre nosotros, ¿cierto? Entonces cada persona es diferente. En ese sentido, a ver, yo puedo decir globalmente que un individuo con una discapacidad intelectual leve puede hacer un trabajo, ¿cierto?, bajo dirección, ¿cierto?, bajo apoyo, y que puede ser una persona totalmente independiente de sus actividades básicas, ¿cierto?, e instrumentales. Pero hay que recordar que la discapacidad está ligada no solamente
a las características del individuo, sino a lo que mi medio me está exigiendo, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una discapacidad intelectual leve y si mi medio no me exige muchos desempeños, pues seguramente pues no voy a tener ninguna dificultad en desempeñarme en ninguno de los aspectos que mi medio me está exigiendo. Obviamente, entre el medio más exigente, entonces ya la discapacidad intelectual leve comienza a dificultar al individuo y a limitarlo, ¿cierto? Entonces, es importante considerar eso. Consideremos que la discapacidad intelectual está ligada no solamente a la característica del individuo, sino también a lo que su medio le está exigiendo. Entonces, de ahí la invitación a que un equipo y un programa especializado con conocimiento, ¿cierto?, en este tipo de rehabilitación le pueda brindar al individuo todas esas oportunidades que necesita y todas las modificaciones ambientales que podríamos hacer para que se desempeñe de forma adecuada y logremos calidad de vida. Ok, entonces de acuerdo a eso sería que independiente del tipo de discapacidad o de profundidad de la discapacidad, lo más importante es la rehabilitación o las exigencias que se les hagan, ¿cierto? Tanto en el hogar como en la educación que está obteniendo. Porque bueno, si bien es cierto, hay algunas condiciones que pueden tener, por ejemplo, la discapacidad intelectual profunda, ¿cierto? Que es más que todo tener en cuenta que hay cosas o acciones o habilidades que definitivamente no va a obtener de acuerdo pues a su condición, ¿cierto? Que eso es más que todo ya desde el aspecto ya neurológico. Entonces, bueno, importante tener en cuenta esta rehabilitación, doctora, a temprana, o sea, cuando inicia o en cualquier momento lo puede hacer. ¿Cómo sería lo más adecuado? No, definitivamente entre más temprano se inicie el proceso de rehabilitación, mucho mejor. Porque bueno, sabemos que el cerebro en las primeras etapas, a pesar de sus dificultades y los daños, ¿cierto?, que podríamos haber obtenido de la condición que generó la discapacidad, digamos que es más susceptible de ser plástico, de crear redes, ¿cierto?, que favorezcan la adquisición de habilidades. Así que entre más temprano, obviamente es mucho mejor para lograr, digamos, los beneficios de la rehabilitación. Bueno, y hay personas, bueno, ¿esto es congénito o puede llegar en cualquier momento de la vida de la persona con una patología o un accidente? ¿Cómo funciona? ¿De dónde es el origen? Hablando de discapacidad intelectual, las causas son generalmente, bueno, las podemos dividir, ¿cierto? Digamos que en la etapa prenatal, antes del parto, ¿cierto? En la etapa perinatal, que es en la etapa del parto, y en la etapa postnatal. Digamos que se requiere que haya una condición que genere una alteración en el desarrollo del cerebro del individuo para que se genere una discapacidad intelectual. Hablando de discapacidad cognitiva ya es otra cosa, ya es un individuo que ya venía, ¿cierto?, con una condición, digamos, premórbida normal y que por alguna patología X generó un daño cerebral y generó un daño adquirido que generó una discapacidad o un deterioro cognitivo. Pero hablando del término discapacidad intelectual, va ligado a el desarrollo del cerebro, es decir, a alguna alteración, alguna condición que generó una dificultad o un compromiso en el desarrollo normal de un cerebro. Ok, perfecto. ¿Y puede entonces la rehabilitación mejorar la condición? Obviamente va a depender del compromiso estructural o del compromiso cerebral, ¿cierto?, del grado. Pero todos los pacientes, todos, independientemente de la gravedad de la discapacidad intelectual, tienen oportunidades. Es decir, obviamente a un chico o a una persona con una discapacidad intelectual profunda, seguramente mis objetivos van a ser diferentes en rehabilitación a mis objetivos en un paciente con una discapacidad intelectual leve, ¿cierto? Los objetivos probablemente en la discapacidad intelectual profunda van más bien ligados a algunas actividades básicas, ¿cierto? Algún desempeño conductual adecuado, en fin. Pero varía dependiendo obviamente del grado de discapacidad. Todos tienen oportunidades.
Ahí está. La importancia es la rehabilitación. Y esa rehabilitación integral, donde no solamente implica la parte médica, ¿cierto? Con las medicinas, todo lo que son los fármacos, sino también las otras estrategias de rehabilitación, ¿cierto? Que ahí es donde empieza todo este modelo integrador desde las diferentes áreas. Entonces, ¿cuál es como esa recomendación que se puede hacer para los padres, para las personas que en este momento pueden llegar a ver este video y ven que hay una posible afectación en su embarazo, ¿cierto? Porque como usted lo indica, en el proceso de gestación. ¿Cuál es la recomendación que de pronto se hace? O a las que piensan tener hijos, las que piensan tener familia más adelante. ¿Cuáles son esas condiciones que de pronto podría empezar a tener para que tenga un niño, un bebé sano? ¿Es posible retrasarlo? ¿Es posible uno decir, bueno, voy a tomarme este fármaco para que mi hijo tenga menos probabilidades de tener una discapacidad intelectual? Bueno, hablando de fármacos, obviamente dentro de todos los controles prenatales de las mujeres gestantes siempre existen unos protocolos que ayudan a que ese embarazo se proteja, ¿cierto? Obviamente la primera invitación es hacer controles prenatales adecuados, ¿cierto? Que vigilen el crecimiento fetal y que garanticen que el embarazo se ha llevado a buen término. Pero hay cosas obviamente que se hacen y que todos sabemos que tenemos que hacer las mujeres cuando nos embarazamos, que es llevar una vida sana, evitar el consumo de sustancias, adecuada nutrición, ¿cierto? O sea, eso es lo que seguramente le van a indicar cuando hace un proceso prenatal adecuado. Hay cosas que obviamente se escapan digamos, de pronto de estos cuidados, es decir, consecuencias o situaciones que se presentan a pesar de un cuidado adecuado, que son algunas alteraciones genéticas, algunas alteraciones cromosómicas, que obviamente van a influir en si un niño va a tener o no algún grado de discapacidad intelectual. Así que alteraciones genéticas como por ejemplo un hipotiroidismo congénito, ¿cierto? Una fenilcetonuria, son cosas que la mamá obviamente no va a poder prever, ¿cierto? Y que de pronto van a predisponer a discapacidad intelectual. Por eso la importancia que es que cuando ya hemos tenido un parto, ¿cierto? Y ya nos exponemos a un neonato, obviamente que hayan los controles adecuados, que el pediatra esté constantemente observando el desarrollo del individuo para poder así determinar tempranamente si hay alguna alteración y poder corregirla a tiempo. Así que tratar en lo posible de ser muy cuidadosos con tanto prenatalmente como postnatalmente para poder tener un individuo en lo posible sano, tratando de ver tempranamente cualquier alteración que se pueda tratar. Perfecto, doctora. Bueno, doctora, ¿y cómo es la accesibilidad para las personas con discapacidad intelectual? ¿Es posible, es fácil rehabilitarse, no teniendo los recursos económicos o no teniéndolos? ¿Cómo es esa accesibilidad? El acceso en general de todas las discapacidades a programas de rehabilitación integral es muy escasa. La verdad es que podemos decir que son muy pocos los centros, yo creo que los podemos contar, ¿cierto?, que ofrecen un programa de rehabilitación integral. Y en realidad la discapacidad intelectual, digamos que sobre todo en la población infantil, es la de pronto la que tiene más facilidad de acceso, porque digamos que si hay una aseguradora con la que cuenta, puede ser individuo adecuada y que le pueda proporcionar. Hay varios centros que se dedican a rehabilitación de la discapacidad intelectual en forma integral. Pero ya cuando nos vamos a otras patologías, de pronto el acceso es muy diferente, es muy complejo. Eso cuando hay una aseguradora, digamos una EPS detrás, cierto, que te pueda garantizar ese beneficio, o ese derecho. Pero si no lo hay y estamos ya, digamos, frente a otro tipo de aseguramiento,
es muy difícil. Por eso, cuando comenzamos esta intervención, dijimos que la fundación nació viendo esa necesidad donde la población tenía muy poco acceso a servicios de calidad en rehabilitación integral, y queremos ofrecer eso por medio de los recursos que se van obteniendo a la fundación. Así que la invitación, aprovechando el espacio, es para que por medio de los programas educativos que estamos ofreciendo por medio de la fundación sean bien vistos por ustedes, ¿cierto? Puedan acceder a ellos y nos puedan ayudar a partir de allí a la recolección de fondos para poder realizar rehabilitación integral en los pacientes que no tienen la posibilidad de acceder a ellos. Así es, doctora. Para las personas que nos ven, las personas que posteriormente van a ver este video, les contamos que, bueno, debido a que hay muy poca accesibilidad en rehabilitación integral, ¿cierto? Específicamente esa rehabilitación biopsicosocial que comprende diferentes profesionales, no la hay, es muy poca, es muy limitada. Esta rehabilitación realmente se benefician aquellas personas que tienen recursos económicos, porque si bien hay centros, ¿cierto?, que tienen el servicio, pero deben, por supuesto, pagar por ello. Pero en la fundación les contamos que ya sería para iniciando el año, que volvemos a abrir convocatorias para que puedan rehabilitarse gratis con todos los profesionales, bajo la supervisión de la doctora Erika, que es neuróloga. Está entonces también neuropsicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, educación especial, ¿qué me pasa? Psicología, fisioterapia, fonoaudiología. Bueno, no sé si los repetí, pero bueno, ahí están todos este pool de profesionales con toda la experiencia y con toda la capacidad para rehabilitar a esas personas, que se han obtenido unos resultados maravillosos, ¿cierto, doctora? Desde las dos instituciones, desde Avanza Salud, que es en donde se lleva a cabo la rehabilitación para niños de 0 a 18 años, y en CANI, que es para personas mayores, porque en CANI ya es un poco más está la parte de rehabilitación integral y la parte de neurorehabilitación integral, ¿cierto? Porque bueno, por ejemplo, las personas que sufren un accidente tienen discapacidad intelectual o pueden poseerla. Sí, ya ahí hablamos, sí, claro que ahí hablamos principalmente de un deterioro cognitivo, ¿cierto? Que ya va asociado a la lesión o a la condición neurológica que provocó la alteración cognitiva, ¿cierto? Entonces, digamos que es una orientación diferente. Por eso cuando hablas de que tenemos, en Avanza, digamos que nos dedicamos específicamente a la rehabilitación de la discapacidad intelectual, porque son chicos, ¿cierto? Que ya dependiendo por alguna alteración en su desarrollo cerebral llevó a una condición intelectual determinada, ¿cierto? Entonces, desde Avanza nos dedicamos a la rehabilitación integral de estos chicos, como mencionabas, de una edad, entonces desde los 0, ¿cierto?, hasta los 18 años, porque la verdad es que hacemos, además de una intervención en las esferas cognitivas, también, ¿cierto?, de estimular un desarrollo psicomotor adecuado, ¿cierto?, en los chicos que tienen alguna alteración en el desarrollo psicomotor, y también, ¿cierto?, integrando todos esos aspectos comunicativos, emocionales, sociales y conductuales del individuo. Y desde CANI, entonces, tenemos programas de rehabilitación integral de la discapacidad intelectual de estos mismos chicos, ¿cierto?, que igual no terminan su vida a los 18 años y que obviamente requieren de pronto ya un proceso diferente en su vida adulta. Y programas de neurorehabilitación, que hemos llamado aquellos programas, ¿cierto?, que van orientados a ya un daño cerebral por un trauma, por una enfermedad cerebrovascular o patologías neurodegenerativas como el Parkinson, como el Alzheimer, entre otras. Entonces, digamos que yo creo que estamos abarcando todo el espectro de las patologías neurológicas que causan algún impacto en la capacidad del individuo, y queremos integrar calidad de vida a los individuos por medio de un programa de rehabilitación de calidad integral y que favorezca el objetivo que buscamos. Así es. Maravilloso todas esas aportaciones que se le están haciendo, porque no solamente quien está afectado allí es la persona con la discapacidad o con la patología, sino
toda la familia, ¿cierto? Toda la familia, porque nos ha llegado casos, por ejemplo, que impactan de por sí. Es aquellas personas que en su vida no habían sufrido ninguna patología y de un momento a otro sufren un accidente y empieza ya otra vida, tanto para sí mismo como para toda la familia. Y entonces la parte económica también ya se empieza a desvanecer, ya empieza todo un proceso distinto. Y entonces es la comida, o es la rehabilitación, o son las terapias, o es los pasajes para poder ir a llevar los exámenes, todo este proceso, ¿cierto? Y que desde la Fundación Reintegra se hace este gran aporte de garantizarle que les vamos a dar 3 meses de rehabilitación de acuerdo al caso, y posterior se los podemos volver otra vez a activar de acuerdo a cómo vaya evolucionando, ¿cierto? Entonces no solamente le ponemos nombre, por ejemplo, el Parkinson, pues las demencias, todas las demencias, también está el síndrome de Down, el autismo, todo esto lo que tiene que ver con patología neurológica está completamente abarcado por las dos entidades. Entonces, sí, doctora, cuénteme, no le he dejado hablar. No, para reforzar la idea que estás comentando, sí, efectivamente desde la fundación, digamos que podemos acceder a rehabilitar chicos y a rehabilitar adultos, ¿cierto? Así que la idea es que la invitación es que si tienen la necesidad, ¿cierto?, de rehabilitar a algún individuo que no tiene el acceso a estos servicios de rehabilitación integral, pueden contactarnos, evaluamos el caso, determinamos los objetivos terapéuticos de este individuo, procedemos a un proceso de rehabilitación que durará dependiendo, ¿cierto?, de la condición y de los objetivos que querramos alcanzar con él. Entonces no duden en contactarnos. Desde la fundación empezaremos a evaluar cada caso y obviamente digamos que va ligado también a los fondos que tengamos para poder acceder a estos diferentes programas. Así es, de acuerdo a esos fondos nosotros ya revisamos si efectivamente podemos seguir, si podemos sostener, ¿cierto? Porque realmente suena siempre alto la inversión que se hace con estas personas. Y por ello queremos decirles a ustedes que si ustedes, no necesitan el servicio que nosotros damos, pero ustedes les gusta esta misión que nosotros tenemos, pueden ustedes entonces ayudarnos, aportarnos, ya sea con contribuciones a nuestra cuenta bancaria o en su efecto a participar en los cursos, en los programas que nosotros tenemos, que vamos entonces a hablar sobre esta parte educativa, ¿cierto? Porque quiero decirles también que no solamente es el acompañamiento al paciente, sino también a la familia. La familia tiene el acompañamiento siempre permanente, porque no es lo mismo, pues es muy importante que desde casa se sostengan estas estrategias que están ellos viendo en el centro de atención. Entonces no solamente es el acompañamiento para el paciente, sino también para la familia. Pero si alguno de ustedes que nos está viendo es un profesional del área de la salud y le interesa el tema de la discapacidad intelectual, ya sea porque en algún momento le va a llegar un paciente o un consultante a su consultorio y tiene discapacidad intelectual, ¿cómo hace para atenderlo? Si es fonoaudióloga, si es fisioterapeuta, si es de una de las áreas de salud, ¿cómo hace usted para atenderlo? ¿Qué estrategias de atención tiene? ¿Qué estrategias de rehabilitación tiene con este paciente? Entonces, como está toda la experiencia de estos dos centros de atención y pues que son también parte de la Fundación Reintegra, hemos organizado unas actividades educativas que, por cierto, a partir del 2021 vamos a tener una oferta académica extensa, y recordarles que esta es educación no formal, es para que ustedes puedan, ¿cómo es que se dice, doctora?
vayan poniendo su hoja de vida mucho más atractiva, ¿cierto? Así es. Entonces, así es. bueno, hablemos un poquito sobre esta parte educativa. ¿Por qué enseñarles a los profesionales del área de la salud estrategias de rehabilitación de diferentes áreas? Sí. Yo, o sea, como profesionales, todos sabemos, todos los que nos movemos en el área de la salud, sabemos que siempre la discapacidad, sobre todo la discapacidad intelectual, ha sido vista como una condición que no tiene, digamos, ninguna posibilidad de poder rehabilitarse y como una condición estática, ¿cierto? Es decir, listo, tiene una discapacidad intelectual y no podemos hacer absolutamente nada por ello. Entonces, parte de todo este largo trayecto que llevamos en esta área nos da el conocimiento, nos da la autoridad para poder decirles que sí hay posibilidades en rehabilitación para los pacientes y que todos los individuos tienen el derecho de poder desempeñarse, desenvolverse y alcanzar sus máximas posibilidades. Entonces, todos los profesionales deberíamos conocer cómo podemos intervenir a este tipo de individuos y poder lograr esos máximos desempeños. No se imaginan cuán satisfactorio es lograr avances en esta población. No se imagina cuánto impacta al individuo, pero principalmente a la familia. Y estamos contribuyendo a un país, ¿cierto?, más próspero, porque obviamente es una población que vamos a integrar, que vamos a beneficiar integrándola a la sociedad. Es un plan país. Entonces, en ese sentido, invitamos a que todos los profesionales conozcan, no solamente para mejorar sus conocimientos profesionales, sino que también vamos a contribuir a que toda esta población, que no es menor, es una población muy importante en número en nuestro país, para que pueda desenvolverse en forma adecuada. Yo sé que ya tenemos muchas políticas que tratan de incluir a la población con discapacidad a los diferentes entornos, pero si los profesionales no la conocemos, si no sabemos cómo intervenirlos, no sabemos cómo enfrentarlos y potenciarlos, pues digamos que no va a tener mucho impacto todas esas políticas que nuestras autoridades en salud, ¿cierto?, están implementando para poder lograrlo. Así que la invitación es que, como dijiste previamente, en nuestro portal de la Fundación, en nuestra plataforma educativa, van a tener una oferta de mucho conocimiento para que puedan acceder a él y a su vez nos van a ayudar a recolectar fondos que van a servir para rehabilitar a los individuos con, no solo con discapacidad intelectual, es cierto, con otras patologías que causan discapacidad. Entonces, la invitación está abierta. Así es, así es. Invitados para que ustedes participen. Entonces, en el curso que ya tenemos disponible, es un curso que las clases ustedes van a tener allí en contacto con el docente, porque son clases ya grabadas, pero siempre está ese acompañamiento, que si ustedes tienen alguna duda, nosotros vamos a estar disponibles, ¿cierto? Entonces, ese curso se llama, ¿cómo se llama? Perdón, es que tengo varios en mi cabeza. Ese se llama Rehabilitación Integral de la Discapacidad Intelectual. Dios mío, rehabilitación de pacientes con discapacidad, lo que pasa con los en vivos. Rehabilitación de pacientes con discapacidad intelectual, un enfoque multidisciplinario. Este curso es un curso que dura aproximadamente 20 horas. ¿Por qué aproximadamente? Porque como es virtual, usted puede verlo en menos tiempo o puede tomarse más tiempo en visualizar las clases y en aprender de ellas. Entonces es maravilloso porque ustedes van allí a tener, entonces, tenemos a la doctora Erika con el primer módulo, que es generalidades de la discapacidad intelectual, la situación en Colombia, todo lo que está sucediendo en este momento, cuáles son las leyes que ella está hablando, esas leyes que muchos profesionales del área de la salud no lo sabemos porque es muy común que se atienda a otro tipo de población, pero si en algún momento usted tiene el interés o le llega un paciente con estas condiciones, es importante que usted sepa a qué tiene derecho esa persona, es importante que sepa
qué condiciones tiene y de qué manera usted puede rehabilitarlo, darle una atención especializada, ¿cierto? Porque no va a ser lo mismo que una persona que no tenga patología neurológica. Entonces está la doctora Erika, que es neuróloga, luego sigue psicología, desde el comportamiento, que si ustedes se perdieron de pronto el video el live que hicimos con Gustavo, que es uno de los psicólogos expertos en ABA, la parte del comportamiento muy importante y muy característico de esta población, ¿cierto? Entonces allí van a aprender estrategias, si son cuidadores, si son profesionales, entonces van a aprender. También estuvimos con Kelly, que Kelly es la fonoaudióloga, nos habló sobre la parte de la deglución, entonces qué estrategias tener en la parte del habla, ¿cierto? De la deglución. Posteriormente, entonces tenemos la fisioterapia, porque la parte desde la fisioterapia es sumamente importante, la educación especial con ellos, que también hablamos sobre la parte de las leyes que tenemos en nuestro país, que están allí vinculadas tanto en la parte educativa como en la parte laboral, porque como bien lo decía la doctora, esas personas no son un arbolito o un objeto que se puede quedar ahí estático, no, pueden dar mucho de sí mismo siempre y cuando su entorno se lo exija. Si no se lo exige, definitivamente es que ni siquiera nosotros, que tenemos unas condiciones, por decirlo así, dentro de la normalidad, por decirlo así, ¿cierto? Lo regular, si nosotros no trabajamos, no producimos, no estudiamos, vamos a tener entonces una calidad de vida no muy buena. Entonces es importante esa gestión, ese movimiento constante que se le haga a estas personas. Y tenemos terapia ocupacional. Entonces es un curso maravilloso, ¿cierto? Que en donde se les está mostrando a todos los profesionales del área de la salud, porque yo puedo ser psicóloga, pero no saber mucho sobre no saber qué estrategias de rehabilitación desde el movimiento puedo hacer con un paciente como este, ¿cierto? Entonces, invitados, ¿tienen alguna pregunta? Tenemos muy pocas personas conectadas esta vez, pero si ustedes les quedan dudas posterior de esta transmisión, adelante, pueden escribirnos. Por aquí nos dicen que súper buena la información, excelentes aportes, muchas gracias a los que nos están viendo. Muchas gracias, estos espacios son para ustedes. Doctora, ¿qué recomendaciones le damos a los profesionales del área de la salud? Bueno, la primera recomendación es tener mente abierta frente a esta condición, tener mente abierta a las posibilidades de rehabilitación de estos dos individuos con discapacidad intelectual, perderle el miedo, ¿cierto?, a la intervención de estos individuos, que yo sé que algunos nos generan algunas dificultades, ¿cierto?, porque obviamente van consigo muchas veces algunas alteraciones conductuales. No tengamos miedo, porque con las estrategias adecuadas de enfrentamiento vamos a lograr acercarnos a esta población y es muy gratificante cuando lo logramos. Esa es la primera recomendación. La segunda es obviamente aprovechen la oportunidad, ¿cierto?, para obtener conocimiento al respecto de ella y así que bienvenidos a nuestros recursos educativos, porque seguramente van a ser de mucho beneficio para que si quieren aprender de esto, lo logren. Así que pierdenle miedo a esto, es maravilloso. Enfrentarse a ella definitivamente te cambia la vida y así que la invitación está abierta, repito, y espero que todos los que se interesen saquen el máximo provecho. Así es, y a los papás, a las personas que tienen en su casa una persona con discapacidad intelectual o una patología neurológica, ¿cuáles son esas recomendaciones que se les puede hacer? Una es atentos a todos los signos de alarma, y si perciben que alguna cosa no está bien y que definitivamente requiere una evaluación, traten de comunicarse con nosotros. Vamos a ayudarlos a poder acceder a una evaluación adecuada y a una rehabilitación adecuada si es el caso. No piensen que
por otra parte, que si hay un diagnóstico ya establecido de discapacidad intelectual, no se puede hacer nada. Siempre piensen que hay muchas cosas que ofrecer y que estamos allí dispuestos a ayudarlos en este camino, que es difícil, claro que sí, pero que seguramente al final vamos a obtener grandes beneficios y unas satisfacciones enormes. Así es, pero como usted decía, exigirles, no limitarlos, no verlos de pronto como eso, como el diagnóstico que no puede evolucionar, sino también verlo como como un ser humano más que una patología, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que es muy entendible cuando desconocemos, ¿cierto? Y cuando nos enfrentamos a esto y no conocemos cómo lo podemos abordar, pues digamos encasillar a los pacientes y hacer como la vía fácil. Pero una vez que ya empezamos a entrar a este mundo y que los profesionales les pueden dar la orientación adecuada, darles las estrategias, ¿cierto? Para el enfrentamiento, definitivamente el mundo del individuo y de la familia cambia y se abren una cantidad de posibilidades. Entonces, a perderle el miedo, uno, a intervenir, hablando de los profesionales, y dos, a reconocer y a rehabilitar a la población, hablando de la familia. Así es perderle el miedo. Yo les voy a compartir una cosita. Cuando yo entré a Cali, me dio muchísimo miedo el rehabilitar, pues tener ese contacto con los pacientes con síndrome de Down o con otras discapacidades un poco más profundas. Y qué miedo me daba, pero bueno, afortunadamente el acompañamiento de los profesionales me enseñaron muchísimo y les cuento que la experiencia es maravillosa, es una de las mejores experiencias que yo tengo en mi mente, el ver con ese cariño que ellos dan, ver esos avances, realmente es muy satisfactorio y que no nos las sabemos todas y sí que más en la academia no salimos con todas las herramientas disponibles para ofrecer, porque eso fue como el choque que en lo personal a mí me dio cuando llegué, pero afortunadamente pude tener esa mente abierta y aprender, y hoy en día es una de las poblaciones que a mí más me encanta, con las que más me gusta trabajar, y feliz de ver de ver todos estos procesos. Les cuento que desde las dos entidades, desde CAN y desde Avanza, los profesionales tienen unas muy buenas estrategias, son muy profesionales, pues si valga la redundancia realmente, pero se los recomiendo primero que todo, si usted es estudiante, si usted ya es profesional del área de la salud, si usted es psicólogo, si usted es de alguna área, sea enfermero, gerontólogo, les recomiendo entonces primero que todo nuestra parte educativa. Posterior los invitamos a que tengan la experiencia de ver la evolución de un paciente. Ustedes nos pueden ayudar entonces a aportar fondos y pueden ir teniendo como ese seguimiento a esos pacientes que nosotros tenemos en este momento. Van a ver que es muy satisfactorio y eso da una emoción grandísima cuando vemos que la persona realmente, o sea, que detrás de la patología hay una persona. Entonces, esas son como todas nuestro camino, y que bueno, vienen cosas muy grandes para el año que entra. Bienvenidos a este espacio. Recuerden que vamos a seguirlo haciendo, ya este es el último del año. Posterior, ya en enero vamos a empezar cada 8 días con estos live, con diferentes temas. Y bueno, los invito para que compartan este video, compártanlo en todas las páginas que ustedes tengan de compañeros, de personas que ustedes crean que esta información es muy valiosa y muy importante. Así que bueno, doctora, muchas gracias por el espacio. No, encantadísima, de verdad una gran oportunidad para poder hablar, comentar un poco, ¿cierto? Un poco más de esta condición, y espero que les haya gustado y que se hayan quedado muy comprometidos para poder ayudarnos en esta causa tan hermosa y además comprometidos con la rehabilitación integral de las personas con discapacidad intelectual. Así que, bueno, un abrazo para todos y, bueno, que pasen una feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad a todos. Nos vemos entonces el próximo año con nuevos temas, nueva oferta académica en la parte de cursos, de diferentes áreas. Entonces yo sé que les va a encantar.
Aprovechen a inscribirse rapidito con esto porque tenemos cupos limitados y el precio está maravilloso. 240.000 pesos para ustedes aprender de 7 profesionales. Eso realmente es un regalo muy grande. Así que aprovechen a compartir este video, muéstrenselo a sus familiares y compártanlo en diferentes páginas. Bueno, entonces nos despedimos, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y bueno, ahí les invitamos para que vean nuestras páginas y ya nuestros chicos les mandan unos mensajitos por ahí. Así que chao, doctora, gracias por todo. Chao. Chao. Audio Jungle.